Buenas, buenas. Qué maravillosa oportunidad encontrarnos hoy en la noche para poder disfrutar de ese tiempo de una serie que hemos iniciado desde hace 8 días que hemos llamado Verdes Pastos, medios esenciales para nuestro crecimiento y formación cristiana. Si usted no estuvo hace 8 días, fue una pequeña introducción que hicimos al tema. Hoy estaremos tocando un texto que nos va a ubicar en algo relacionado con el tema de verdes pastos, medios esenciales para nuestro crecimiento y formación espiritual, y en 8 días y por los próximos 4 miércoles estaremos tocando algunos de los medios esenciales. Agotarlos, insisto, es algo muy pretencioso, pero sí registrar y dejar algunas notas allí con relación a esos medios esenciales. Algunos llaman disciplinas espirituales que nos van a ayudar en ese proceso de crecer en nuestra relación con el Señor. Por favor, prepare su café, muy oportuno para este día, para esta noche, para este tiempo, para este estudio. Un buen café, algo muy oportuno. Va a ser muy saludable para usted, va a ser muy beneficioso para eh, poder ir asimilando lo que estamos aprendiendo. Así que ahí le queda la invitación para que entonces estemos allí listos para dar lugar a este espacio. Y vamos en esa nota de verdes pastos, medios esenciales. Hoy estaremos tocando el tema que sondeamos la semana pasada. Solo una cosa es necesaria. Y estamos en la serie de verdes pastos. Solo una cosa es necesaria y vamos a plantearla hoy desde el texto que revisamos, no estudiamos hace 8 días, pero sí sondeamos y pasamos muy por encima de él, pero vamos a detenernos hoy un poco como parte de esa reflexión de verdes pastos, medios esenciales para nuestro crecimiento y formación cristiana. Vamos a orar, nos ponemos en manos del Señor rogando que Él sea quien nos dirija en esta noche. Señor, agradecidos por tu misericordia, por tu bondad, por tu cuidado, por la manera en cómo nos has venido acompañando, dirigiendo, sustentando, Señor, ya en este mes número 11 del año 2024, a mediados ya con pocas semanas, Señor, para acabarse este año 2024. Pero un tiempo precioso que hemos querido apartar los miércoles en la noche para meditar en tu palabra, en lo que nos enseñas, Señor. Abre nuestro entendimiento, que sea tu Espíritu dándonos luz para que comprendamos tu palabra y poder saber cómo llevarla a la práctica. Estamos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a pensar en estos medios esenciales para nuestro crecimiento y formación cristiana. Vamos a meditar en eso. Y quise traerles esta frase. Me encontré en un libro sobre disciplinas espirituales. Me lo encontré. El autor está citando a este autor. Y dice, la nuestra es una época indisciplinada. Las disciplinas antiguas se vienen abajo. Sobre todo se hace burla de la disciplina de la gracia como legalismo. Se piensa cuando insistimos en que hay que tener un espacio devocional personal, cuando esta semana en la iglesia, el día domingo, en el seminario que tenemos sobre edificando la familia, hablábamos de la adoración familiar. A veces se piensa que eso es un legalismo y, y esos legalismos no ayudan, entonces hay que rechazarlos. No, mira lo que dice este autor. Vuelvo a retomar la frase. La nuestra es una época indisciplinada. Las disciplinas antiguas se vienen abajo. Sobre todo se hace burla de la disciplina de la gracia como legalismo, o es totalmente ajena a una generación que en gran medida es analfabeta en las escrituras. Necesitamos la fuerza resistente del carácter cristiano que solo puede provenir de la disciplina. ¿Qué tal la frase y el llamado que nos hace el Señor allí? Ahora, debemos dejar bien claro que la disciplina por sí sola no es
no tiene un mérito. Orar por orar no tiene un mérito. Pero orar como un momento, una provisión, un regalo, un don, como lo decíamos hace 8 días, con relación a los medios de gracia, la oración y orar y leer la palabra en el propósito de escuchar la voz de Dios y de tener un momento de adoración al Señor, escuchar su voz. Ahí sí tiene lugar la disciplina. Entonces hay que dejar bien claro, la disciplina sin rumbo es un trabajo pesado. Orar por orar, levantarnos temprano a hacer nuestro devocional o quedarnos tarde de la noche a hacer nuestro devocional o tomar algún tiempo durante el día para nuestro devocional es una tarea pesada, porque simplemente si es eso, pues es una simple tarea pesada. El propósito de los medios de gracia, de la disciplina, es conocer al Señor Jesús, es disfrutar del Señor Jesús, es crecer en nuestra relación con Él. Ese es el propósito. No es el medio de gracia o la disciplina por disciplina. El propósito es conocerlo a Él más y más. Recordemos las palabras del apóstol Pablo, que seguramente nos van a ayudar en esa reflexión. Filipenses capítulo 3, versículo 8, donde el apóstol Pablo habla de la excelencia del conocimiento de Cristo. Y dice, aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Estamos pensando que los medios de gracia, las disciplinas espirituales, lo que nos ayudan a nosotros es a conocer al Señor Jesús y disfrutar de nuestra relación con Él. No es la disciplina por disciplina, no es la actividad por actividad, no es ir al culto por ir al culto, no es leer la Biblia por leer la Biblia, no es orar por orar y que eso ya da méritos. No, es orar para contemplar al Señor, es leer la Biblia para conocerlo, es ir a la iglesia para interactuar con los hermanos en la fe y así crecer en ese conocimiento del Señor a través de los dones que Dios da en esa expresión llamada iglesia. ¿Se da cuenta? Y en ese anhelo que tenía el apóstol Pablo y en esa excelencia que tiene el conocimiento del Señor Jesús, el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, incomparable valor es la manera como el Señor va a describirlo a través de Pablo y nos va a desafiar a través de Pablo. ¿Y qué tal Jeremías 6:16? Haciéndonos un llamado a nosotros que, como lo decíamos en la frase inicial, las disciplinas antiguas, porque les decía que tenemos eh, una situación, una necesidad antigua con un remedio antiguo. Así hablábamos. Esto es una disciplina antigua. No es algo nuevo. Yo no estoy acá para decirles algo que nadie más sabe. No estoy acá para revelarles algo que les decía hace 8 días, que nadie lo ha escuchado. No, no, yo no estoy acá para eso. Por favor, y si alguien llegara a usted decirle que tiene algo para decirle que nunca jamás alguien ha escuchado, yo le invitaría a que prendieran las alarmas y pusieran mucho cuidado porque posiblemente lo que van a hacer es a decirle algo que no está alineado con la palabra. La voz del Señor allí en Jeremías capítulo 6 versículo 16 dice, así dice el Señor, párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos cuál es el buen camino y anden por él y hallarán descanso para sus almas. ¿Y sabes cuál fue la reacción del pueblo en Jeremías 6:16? Pero dijeron, no andaremos en él. Creo que el propósito de los medios de gracia es, lo hemos dicho y quiero enfatizarlo, es conocer a Jesús y disfrutar de él. De verdad que aquí, como estamos pensando en esto de nuestra prioridad, estamos pensando en esto de solo una cosa es necesaria.
buscando algunas imágenes para poder recrear las, las imágenes que coloco acá. Digité la palabra prioridad y me encontré con una frase que no quise pasar por alto. Y la frase es la siguiente: sé tu prioridad. ¿Qué tal la frase? Sé tu prioridad. Eh, lo decíamos esta mañana en el devocional que sosteníamos, pensando en Santiago, que la sabiduría eh, del Señor que viene de lo alto es divina, y hay una falsa sabiduría que es humana, terrenal, diabólica, lo va a decir Santiago. Es lamentable pensar esto en estas formas, pero cuando yo soy el centro de mi vida y a Dios lo saco, a Dios lo coloco a un lado solamente como un punto de apoyo o una referencia, entonces esa no es la sabiduría que viene de lo alto. Santiago capítulo 3, versículo 13 en adelante. Esa no es la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría de lo alto no es la que me dice sé tu prioridad, sino la que me dice Dios es tu prioridad. El Señor es tu prioridad. Debes caminar en pos de Él. Y es acá donde quiero hacerles ese llamado a que nos enfoquemos en quien debemos enfocarnos. ¿Y en quién? El llamado del Evangelio es un enfoque radical. Y ese enfoque radical es en Dios. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Varios textos bíblicos. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Ahora lo leíamos en Filipenses, que ya todo lo estimo como pérdida a partir de ese incomparable valor que es conocer al Señor. Esto nos va cambiando a nosotros. Nuestro enfoque radicalmente debe ser en el Señor. Si tu familia, si tu vida, si todo lo que haces, lo que piensas, tus acciones, lo que hablamos, lo que oímos, lo que vemos, lo que revisamos en nuestras redes sociales, lo que escribimos en nuestras redes sociales, las páginas que nosotros visitamos, la hacemos con un enfoque donde solamente sea el Señor el centro de nuestra vida, estoy seguro que nuestra vida tendrá unos grandes y fructíferos cambios. Lucas 10:38. Lo estuvimos revisando hace 8 días, lo pasamos muy por encima y solo cité una frase de Lucas 10:38 y quiero aquí citarlo para ustedes. Mientras iban ellos de camino, voy a leer el primer versículo y luego me iré paso a paso en el texto. Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ese es el versículo 38. Cuando nos acercamos a ese versículo 38, lo que estamos viendo es que Jesús va en una ruta, va enrutado y toma la decisión de ir a visitar a alguien. Revisando este pasaje, lo cierto es que uno se pone a observar lo que acontece allí y como no sé si Marta fuera consciente de que el registro de lo que ella hizo iba a quedar para las generaciones posteriores de creyentes. No sé si ella a lo mejor se hubiera reservado su reacción. No sé. Quizá ella se hubiera aguantado, hubiera reservado esa reacción tan fuerte que tuvo por la mera vergüenza de pensar de que iba a quedar un registro allí en el Evangelio de la historia de ella. Para beneficio nuestro, sí, pero es una acción, una actitud, un comportamiento de Marta que hoy puede causarle, si ella supiera que esto iba a llegar hasta hoy, siglo XXI, quizá hubiera podido causarle más vergüenza de la que le pudo haber causado el momento.
En Lucas 10, 38 al 42, lo que nosotros descubrimos es uno de esos puntos esenciales y más descuidados de nuestra intimidad con el Señor. Puntos esenciales de nuestra intimidad con Dios. Y muy descuidados, muy descuidados. Y por eso vale la pena hacer un pare en este pasaje y hacer una revisión del pasaje. Les decía que el versículo 38 nos va a mostrar una inesperada visita. O sea, era algo que no estaba calculado. Parece ser que a Marta la toma por sorpresa. En esa época pues, la comunicación no era tan fluida como hoy y seguramente en el camino el Señor Jesús decidió ir donde sus amigos, Lázaro, Marta y María, y pues decidió llegar sin avisar. ¿Sí? La confianza seguramente le dejaba para eso y llegó sin avisar. Y a eso le suma que muy posiblemente pasando por Betania no iba solo. Siempre y por el momento en el que se está dando este texto, es muy probable que estuviera, y lo que observamos alrededor del pasaje, es muy probable que estuviera con sus 12 discípulos. O sea, son 13 hombres que han llegado a casa de sorpresa. De sorpresa. Lo cierto es que Marta no tiene ningún reparo en recibirlo, es el amigo de la casa, es el Señor el que ha llegado, es el Maestro el que ha llegado, no tiene ningún reparo en recibirlo, aunque las cosas no están como muy en orden, ¿sí? Lucas no nos deja ver en detalle cómo Marta está allí apurada, pero seguramente las cosas no están en orden, ni se han preparado para recibir 13 personas al Maestro y sus 12 discípulos. Y lo que hace ahora Marta es eh, comenzar a actuar, a hacer todo lo necesario. Puestos nosotros en los zapatos de Marta, imaginémonos cuál sería nuestra sorpresa. Somos la persona encargada de la casa. ¿Cuál sería nuestra sorpresa y cómo nos afectaría eso si llegaran de sorpresa 13 personas a nuestra casa? 13 personas que tocan la puerta y nos dicen, mira, pasábamos por acá y hemos decidido tomarnos un tiempo y venir a almorzar. ¿Será alguna molestia? Como es una persona tan allegada, tan cercana, es el maestro, ¿cómo decirle que no? ¿Sí? Para Marta seguramente fue un privilegio recibirlo y aunque diríamos, ay, Señor, me hubieras avisado, o por lo menos lo pensaríamos, me hubieras avisado. Y mientras van entrando, seguramente Marta dijo, no estábamos preparados, perdona el desorden, y comienza a hacer algo allí. Pues en esa oportunidad no había un restaurante cerca, así como algún McDonald's o alguna pizzería o algún asadero de pollo donde Marta pudiera decir, ve, vamos a traer una pizza para todos, vamos a mandar a traer alguna hamburguesa, vamos a traer unos 4, 5, 6 pollos para que todos podamos comer. No, no existía. No existía la posibilidad. Esa no era una opción en ese momento. Había que recibirlos. Y ahora tiene ese grupo allí inesperado para alimentarlos. Y Marta tenía las mejores intenciones, no hay que dudarlo. De eso no tenemos el más mínimo reparo y no hay duda frente al texto del deseo que Marta tiene de recibir bien al Señor y todos sus acompañantes, ¿sí? Pero seguramente habían cosas con las que ella estaba luchando. Y queda muy evidente en el texto porque cuando miramos el texto, lo único que hierve en la cocina no son las ollas. No. Marta, que es una mujer hacendosa, dada a sus quehaceres, así la hemos visto siempre en el texto bíblico, muy hacendosa, se puso a preparar la comida para sus visitantes y podemos asumir nosotros que ella pensó que María me iba a ayudar por la forma en cómo se desarrolla el texto. Ya pensó, María me va a ayudar, va a venir a colaborarme en todo el quehacer. Posiblemente la hermana menor, porque siempre Marta es mencionada
primero y siempre se habla como la mujer que atiende la casa o prepara los alimentos, siempre es la manera en cómo la observamos en el texto bíblico. Imagina que ella va a venir, que María va a venir a ayudar. Y cuando observa que la reacción de María es estar sentada a los pies del Señor, escuchándolo en todo lo que decía. Ahí es cuando Marta comienza a calentarse y a subirse los colores a la cabeza. Y dice, aquí en esta cocina lo único que hierve no son las ollas. Me hierve la sangre. Ella tenía la mejor intención, lo hemos dicho, pero aquí hay algo, y es que observa que su hermana María está como relajada. Ella de pronto la considera inconsciente y como que ni se inmuta por lo que está sucediendo. Para este momento, ese momento, Marta debía estar que le hervía la sangre. Y es así cuando va el fuerte reclamo de Marta. Y uno puede pensar que el reclamo es solamente para María, pero observe lo que manera en cómo va a decir. Ella está enojada. Sí, lo que observamos ahí en ese versículo 40. Ella está enojada y proyecta su sentimiento de culpa, su lucha, su enojo hacia el Señor y hacia María. Y ya se dará cuenta por qué hacia el Señor. Pero Marta preocupada, dice el versículo 40, con todos los preparativos, ya les decía cuál era la escena, ¿no? Y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa? Se da cuenta que indirectamente hace responsable también al Señor Jesús de la actitud de María. El Señor Jesús tenía toda la autoridad por el lugar que ocupaba, el reconocimiento a nivel familiar de decirle, María, ve y colabórale a tu hermana. No la dejes sola, pero no. ¿No te importa que mi hermana me deje servir sola? Señor, ella seguramente levanta la voz y está allí desesperada porque el texto dice que está muy preocupada, está allí sola. Dile pues que me ayude. Se da cuenta que el Señor Jesús tenía la autoridad para decirle allí a María por el reconocimiento familiar que tenía, por que era considerado un maestro para ella, es un amigo de la casa, una persona cercana, tenía la autoridad para hacerlo. Obviamente Marta no fue cordial con esto, el diálogo no fue un diálogo como muy ameno, muy agradable, no. Y Marta no tenía idea de que eso iba a quedar registrado allí para nosotros. No sabía, no sabía. Pero en este momento Marta está frustrada y está reaccionando frente a lo que ella considera una verdadera insensibilidad. Y no solo de María, sino de alguna manera del Señor Jesús, que no tiene la idea de decirle a María, por favor, ve, ayúdale a tu hermana. ¿Sí? Eso es lo que va a darse allí. Pero es increíble. Marta aprende algo a través de la amable corrección del Señor. Marta está malhumorada y trata también de hacerlo a él responsable de lo que está ocurriendo. Y es acá donde ella, a través de la amable corrección que hace el Señor Jesús a lo que ella está presentando, que ha quedado allí registrado en los evangelios, que Marta logra como que bajar. Ahora, algo que el Señor Jesús es que no descalifica a Marta en su deseo de servir, no la descalifica, ¿sí? El servicio es algo que es, es descrito y valorado en la Escritura, y el servicio al Señor es algo muy valorado
en la escritura. Pero su actitud es lo que está mal. Eso sí se hace algo pecaminoso. Esa actitud, ¿sí? No su servicio, sino la actitud. La actitud. Esa actitud, a veces decimos, no es lo que se dice, sino la manera en cómo se dice. Claro, la manera responde a eso con sentimientos con los que viene cargado lo que estamos diciendo. Lo que estamos comunicando viene cargado de malestar, un estado de inconformidad. Y es lo que mete a Marta en problemas. Esa actitud, ¿sí? Esa actitud es la que mete a Marta en problemas. Y es ahí donde entonces nos encontramos con la respuesta del Señor Jesús. En ese enfoque realmente diferente, radicalmente diferente, que el Señor Jesús nos está planteando en este texto. Lucas 10 del 38 al 42. Observe cómo la actividad como una prioridad mayor que escuchar al Señor nos puede llevar a nosotros a desviarnos. La actividad, el hacer cosas como una prioridad mayor. Mire lo que estamos diciendo, una prioridad mayor. Que escuchar al Señor nos puede meter en serios problemas. Y aquí lo que tenemos es que Marta en sus palabras le hace una acusación al Señor Jesús. Señor, ¿no te importa qué? Y además de eso, en el desarrollo le dice, dile, ¿no te importa? Lo está acusando. Lamentablemente creo que estas son palabras que nosotros pronunciamos y pensamos y a veces lanzamos en muchas oportunidades. Señor, ¿no te importa lo que yo estoy viviendo? Señor, ¿no te importa lo que yo estoy pasando? Señor, ¿no te importa que mi cónyuge, no te importa que mi hijo, no me importa que mi economía, no te importa que mi empresa, no me importa que mis compañeros, no te importa que mi vecino, no te importa que lo que estoy construyendo, no te importa? No, al Señor Jesús sí le importas. Claro que sí. Claro. No lo pongas en duda. Tú le importas al Señor Jesús. Claro que sí. Claro que sí. Aunque nosotros lo decimos en muchas oportunidades y como Marta lo que hacemos es básicamente culpar al Señor y acusarlo de algo. No te importa que estoy pasando, es decir, tienes todo el poder para hacerlo y por qué no tienes ninguna idea, no mueves un dedo para que esta situación cambie. Es acá donde el texto nos va a hacer a nosotros un llamado, ¿no? Y es, si nosotros no desarrollamos nuestro oído y deténgase a pensar en lo relevante que es el escuchar en el Nuevo Testamento, en las enseñanzas del Señor Jesús, el oír la palabra, ¿sí? El oír la palabra, lo importante que es oír la palabra. Oír la palabra, sea porque la leamos, sea porque la escuchemos, sea porque la memoricemos, sea porque la repasemos o musitemos, como dice el Salmo 1, la importancia de nosotros reflexionar y traer a nuestra mente la palabra del Señor. Si no desarrollamos un estilo de vida donde escuchemos a Dios a través de esa reflexión en su palabra, lo que va a pasar es que nosotros vamos a comenzar a dudar del amor de Dios, del cuidado de Dios, de la protección de Dios. Y lo que hacemos es volvernos muy susceptibles a creencias como las que se expresan en estas palabras. Señor, ¿no te importa qué? Como si a Dios no le importáramos. Dio a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario y nosotros nos atrevemos a decirle, Señor, ¿no te importa? Y el Señor nos dice, sí, sí me importas, porque
Por amor fue que di a mi hijo para morir en la cruz del Calvario por ti. Me importas mucho. Solo que estamos hablando de esas prioridades, de ese enfoque radicalmente diferente al que el Señor nos está llevando. En esta meditación de lo que estamos haciendo, verdes pastos. Y en esa expresión de verdes pastos estamos retomando la idea, estamos recogiendo esto de medios esenciales para nuestro crecimiento y formación cristiana. Y es por eso que aquí se hace tan importante este asunto de convertirnos en buenos escuchas, para no caer en esa susceptibilidad en la que llegamos a caer cuando nosotros entonces pensamos que ¿será que? Guiados solamente por nuestras impresiones y por nuestras emociones. Dado que no sentimos, dado que no, entonces tenemos esas reacciones, esos reclamos inesperados. Cuando no hemos estado esperando en Dios, escuchando su voz, fácilmente nos volvemos desconfiados del cuidado del Señor. Fácilmente. Lo cierto es que no hay nadie a quien le importemos tanto como a Dios. Y eso tiene que ser muy claro para nosotros. Nadie se interesa tanto por nosotros como el Señor. Ese texto, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Salmo 27:10. Mientras estudiamos la Escritura y escuchamos su voz, nos volvemos conscientes de esto. Nos volvemos conscientes y recuperamos la seguridad de ese cuidado permanente, no intermitente, permanente que Dios sostiene sobre nosotros. Observemos dos versículos que con mucha frecuencia menciono. Y es Mateo 6. En Mateo 6 hay dos versículos que aunque no son idénticos, sí son paralelos. No sean como ellos, dice Mateo 6:8. Y Mateo 6:8 está hablando de la oración, ahí en el marco del Padre Nuestro. No sean como ellos, hablando de los gentiles, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Porque los gentiles oran para querer llamar la atención de su deidad. Pero dice, el cristiano no. El creyente, el Hijo de Dios, no. No ora para llamar la atención de la deidad. Ora con una convicción de que Dios es Padre y sabe. Y eso vuelve y se repite en el 6, 31 y 32. Dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Versículo 32. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Se da cuenta que nuestra acusación a Dios no viene al lugar, porque es parte de nuestras emociones y nuestra pérdida de sensibilidad a la voz de Dios. Quedamos susceptibles a nuestros ires y venires emocionales y ya no en la segura y consistente palabra del Señor, sino en nuestros estados emocionales. Lo segundo que observamos en el texto es que Marta se distrajo. Vivimos en un mundo muy distraído, ¿no? Muy distraído. Tenemos muchas cosas que nos distraen, nos roban la atención. Busqué la palabra distraído en el diccionario y dice, dicho de una persona que por apartar con facilidad la atención del objeto a que debía aplicarla, habla u obra sin darse cuenta cabal de sus palabras o de lo que pasa a su alrededor. Fruto de que ha perdido la atención, habla y hace lo que no debe hacer. Eso es un distraído. Fruto de que ha perdido el foco de su atención. Nosotros los cristianos, ¿cuál es el foco de nuestra atención? ¿Recuerda la frasecita que le dije, me encontré mientras estaba buscando unas imágenes? Sé tu prioridad. Eso es una pérdida de foco. Es una pérdida de nuestra orientación. Yo no soy mi prioridad. Mi prioridad es el Señor.
Yo no soy mi prioridad. Mi prioridad es el Señor. Sé tu prioridad. No, esa no es la norma. Esa no es la directriz de la palabra. Es Dios es mi prioridad. Debe ser. Cuando no hacemos tiempo para esperar delante de Dios, ese precioso salmo, delante de ti me presentaré y esperaré, nos distraemos. El Salmo 27, solo una cosa te pido y es que yo pueda estar en tu presencia para contemplar la hermosura de tu santidad e inquirir en tu templo. Salmo 27. Cuando no hacemos tiempo para esperar delante de Dios, nos distraemos. Perdemos nuestro foco de atención. Y una vez perdemos nuestro foco de atención, entonces ya lo que decimos y hacemos está desenfocado. Nuestra perspectiva se distorsiona, nuestras emociones se agitan, empiezan a generarse la ansiedad y otras situaciones en nosotros, fruto de que perdemos la seguridad de que efectivamente estamos en las manos de ese Padre que sabe lo que nosotros necesitamos. Marta encaja perfecto en esta idea de una persona distraída, sí, muy atenta. Claro, no hay que descalificar esa atención, pero se ha dejado llevar, se ha dejado llevar. No creas que eso le pasó solo a Marta. Creo que a nosotros nos pasa. Vivimos en un mundo con muchas distracciones, muchas voces a nuestro lado. Y hoy escuchar la voz de Dios en medio de tantas voces. Hoy concentrarnos en el Señor Jesús como nuestra prioridad es algo muy complejo cuando tenemos tantas competencias a nuestro lado. Tanta competencia. Dejamos de escuchar. Y es ahí cuando nos comenzamos a preocupar. Y preocuparse a la luz de Mateo capítulo 6 es una ofensa al Señor. Es una ofensa. Es una ofensa al Señor. Es como si le dijéramos, Señor, yo en ti no confío. ¿No tienes cuidado, Señor? Yo en ti no confío, Señor. Por eso tengo que venir a decírtelo. Pero cuando alabamos al Señor, cuando escuchamos su palabra, cuando nuestra centralidad es Jesús y nuestra relación con Él, la preocupación cada vez va perdiendo fuerza dentro de nosotros y nace la confianza. Los problemas ya son vistos de otra manera. No que no nos duelan los problemas. No, no se trata de eso. La muerte de un ser querido nos tiene que doler. Pero ahora se asume de otra forma porque vemos cómo Él nos acompaña en medio del dolor que estamos viviendo. Cuando tenemos una pérdida económica, claro que nos duele. Cuando perdemos nuestro trabajo, claro que nos duele. Cuando nos enfermamos, claro que nos duele. Pero ya tenemos otra óptica por la seguridad que tenemos del cuidado que Él tiene de nosotros. Recibimos la seguridad de esa soberanía del Señor, de esa sabiduría, de ese amor por nosotros. Ese libro de Jerry Bridge, se olvidó el título, no tenía pensado traerlo, que describe estos tres atributos que acabo de mencionar: la soberanía del Señor, la sabiduría y el amor de Dios, de Jerry Bridge. Qué interesante, ¿no? A pesar de las circunstancias, permanecen iguales, fruto de que contemplan al Señor. Tenemos una perspectiva diferente ahora de la vida, una perspectiva diferente. Ahora la inseguridad es reemplazada por la paz de Dios. Así es. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que lo que hace Marta es acusar a, a su hermana. Acusa a su hermana. Marta, sí, no se preocupaba. Marta se preocupaba por todos los preparativos, dice el versículo 40, y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. No esperar en Dios, ni escuchar su voz, ni descansar en Él. Generalmente terminamos criticando a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Terminamos comparándonos con los otros. Terminamos diciendo, ¿por qué a él sí y a mí no? No, es que yo no soy igual a él. Porque a él Dios le dio y a mí no me da.
No, porque es que Él es un hijo y yo soy otro. Las necesidades de Él son diferentes a las mías. Frecuentemente nosotros nos vemos tentados a resentirnos con los demás, con los demás. ¿Y por qué? Porque ellos obtienen cosas, no tienen que vivir tantas luchas, a veces no hay tantas tensiones y nosotros sí. Pero si somos honestos, nosotros debemos admitir que nosotros reaccionamos de esta manera, pecaminosamente reaccionamos hacia otros, así como Marta reaccionó hacia María, debido a que hemos perdido de óptica, hemos sacado al Señor del horizonte, lo hemos sacado. Lo que esto revela es que no hemos estado esperando en Dios. Pero es increíble, aquí viene la pastoral del Señor Jesús. Y la pastoral del Señor Jesús es, el Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta. Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta. ¿Te imaginas el tono del Señor Jesús frente al tono alto de Marta? El tono del Señor Jesús, ¿cómo sonó ese Marta, Marta? Aunque esa expresión Marta, Marta seguramente pretendía hacer énfasis en algo, eh, pero acá el tono es tan pastoral. Creo que un pastor contemporáneo del siglo XXI le diría, Marta, tú no sabes quién soy yo. ¿Acaso se te olvidó quién soy yo? Yo soy el ungido. El Señor Jesús no dice eso. El Señor Jesús la trata con un tono tan pastoral. Posiblemente le diríamos, ¿tienes alguna idea de quién es el que te está visitando? ¿Cómo te atreves a ordenarme? ¿Cómo te atreves? ¿Qué te crees? Pero en lugar de eso, lo que nos dice el texto es que el Señor le dice, Marta, Marta. Posiblemente esa repetición de Marta, Marta, lo que está allí llevándole es, presta atención, porque lo que te voy a decir es muy serio, pero no en un tono de una represalia o un regaño, sino un llamado para Marta, pero con mucho amor. Es el tiempo ahora de escucharlo a Él. Tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Por favor, aquí hay que notar el tono empático del Señor Jesús. A pesar del entusiasmo con que ella buscaba servirle, sí, Él no justificó su actitud en lo más mínimo. No justificó. Sí. Jesús la escucha. Jesús entiende, pero no valida lo que ella le está diciendo. Entiende lo que ella está diciendo, pero no valida, la ubica. Valora, sí, pero no valida. Si no hubiera valorado, hubiera pasado por alto lo que le dijo. No valora lo que le dice, pero la ubica, no valida lo que ha escuchado. No valida lo que ha escuchado. Marta está muy entusiasmada sirviendo al Señor, pero eso no está siendo dirigido por las motivaciones correctas. No está siendo dirigido por las motivaciones correctas. Y es ahí cuando una buena obra pierde todo su sentido y pierde todo su valor cuando no se orienta con las motivaciones correctas. ¿Sí? Se vuelve solamente una acción, se vuelve solamente un servicio, una actividad, sin un propósito, sin una meta, sin algo muy claro, sin ese propósito de lo que dijimos, conocer al Señor y centrar y tener una mejor relación con Él. María ha escogido la mejor parte, la parte buena, la cual no le será quitada. Imitar
a María en su devoción al Señor eh, es escoger lo eterno, es escoger lo sublime, es escoger lo sublime. Y es acá donde el Señor nos está llamando a nosotros. La alternativa de Dios es radical. Él está levantando hoy hombres y mujeres en medio de la iglesia. Está levantando hombres y mujeres en nuestras comunidades locales. Y los está llamando a ser radicalmente diferentes en su pasión, en su búsqueda, en su deseo del Señor. Radicalmente diferentes en lo que se refiere al materialismo en el que nosotros vivimos. Radicalmente diferentes en sus metas profesionales. Ahora su meta es el Señor. No que no busquemos crecer profesionalmente. Claro, pero ya la prioridad no eres tú, la prioridad es Él. ¿Sí te das cuenta de lo radicalmente diferente que es esto? No motivados por un legalismo, sino como una respuesta a su increíble y soberana gracia. Él no nos está privando a nosotros de disfrutar, de gozarnos del placer, no. Él nos da el mayor placer que el ser humano puede tener, el mayor gozo, y es su presencia. Nos está moldeando para ser personas que lo reflejen a Él. Nos está moldeando para ser personas que reflejen su poder, su poder. Ese es el llamado del Señor. Que reflejen su poder, y aquí hay una nota importante, para alcanzar el mundo. Ese es el llamado. Mis hermanos, a partir de la próxima semana estaremos tocando básicamente 3 puntos que quiero trazar y espero poder abarcarlos en los 4 siguientes semanas, porque en 4 semanas ya paramos y retomaremos ya el año entrante la parte del estudio en las horas de la noche. Vamos entonces por estos 4 siguientes miércoles con estos temas. Oye su voz, las escrituras, háblale al oído, la oración, y participa en su cuerpo, la iglesia. Esos son los 3 medios de gracia, las 3 disciplinas que estaremos tocando. Posiblemente en la contemplación de esas disciplinas nos abriremos a otras disciplinas, medios de gracia que el Señor nos ha dado, y los sondearemos, tocaremos algunas cosas. De manera que le invito para que comparta esto que ha aprendido con otras personas a quienes usted considera le puede ser de edificación, y que sea esta una oportunidad para crecer en nuestro conocimiento del Señor. Vamos a orar, y por favor, si tiene alguna nota, allí estoy pendiente por el chat de aquí de YouTube, y si usted está viendo el programa después o la enseñanza después de su transmisión, por favor, en la caja de comentarios, allí puede dejar sus comentarios y estaremos pendientes. Un abrazo, pues, vamos a orar y quedamos de esta manera así despedidos. Señor, gracias por este regalo que nos has dado, la oportunidad de reflexionar en tu palabra. Y, Señor, atender a ese llamado que le hiciste a Marta, Señor. Solo una cosa es necesaria. En este mundo, Señor, indisciplinado, donde las sendas antiguas han sido olvidadas, hoy nos llama, Señor, a resolver ese problema antiguo con un remedio antiguo, y es volviendo a las sendas antiguas. Gracias, Señor, por tu llamado hoy, Señor, a asumir, Señor, la actitud que encontramos en María, Señor. Escoger esa parte sublime que es poder estar a tus pies, Señor, y entender que todo lo que hacemos debe buscar acercarnos a ti y llevarnos a crecer en nuestra comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, un abrazo, muchas bendiciones, un placer estar con ustedes, haber tenido este espacio para compartir. Dentro de 8 días seguiremos entonces con los temas que estamos aquí planteando para que podamos seguir creciendo en este de verdes pastos, como lo hemos trazado, esos verdes pastos que nos ayudan a nosotros a nuestro crecimiento y formación cristiana. Un abrazo para todos, una noche de descanso, que disfruten, y mañana con todo el ánimo y con la seguridad de que estamos siendo sostenidos por la mano del Señor. Bendiciones para todos.